Oye, Oiga, vamos... ¿qué pasó cuando entramos acá al estudio, José? Estaba lleno de soles. Yo pensé que iba a haber como una especie de blackout, algo así. Como Toda que la se va a apagar tecnología se va a apagar. ¿sí? ¿Nos vamos a ir a negro? Buena, Daniel Silva. excelente pregunta. Bueno, gracias por invitarme de nuevo acá a estar con usted. Casa, pues. Excelente pregunta. Se viene un apagón. Se viene un apagón importante. Y ojo, ojo con esto, porque uno dice, bueno, un ratito, pero cuando se ha caído WhatsApp, cuando se ha caído una red social o cuando se cae Internet una hora, hay una debacle más o menos importante. Estamos súper conectados. Bueno, ¿qué pasa si este apagón fuese por días o más de una semana? O sea, hay un montón de sistemas que dependen hoy día de la conexión, de la electricidad, de Internet y que podrían verse afectados. ¿Por qué? Por lo que está viendo usted en la imagen, por el gigante, por el astro, no por la estrella de nuestro sistema solar. Ahí está, el Sol. Director, tengo una duda. Ahí, no sé si estará por ahí. Yo dejé una imagen, a ver si quería empezar a saber si la podemos ver acá en el wall. ¿Es una tormenta solar intensa? Una tormenta solar. Ahora, ¿qué es una tormenta solar? Pero antes de eso, que quería entrar con un tema, con un dato. A ver si es que está por ahí, porque había una imagen que yo tenía de las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Ya. Que estamos acostumbrados a ver por la teoría, a ver si la tienen por ahí. Mira, ahí está. Esa es la que estamos acostumbrados a ver. Y así es como se enseña en los colegios. El Sol está al centro, los planetas giran en torno al Sol, orbitan al Sol. ¿Cuántas Plumavic? Pero la verdad es que el movimiento real que pasa en el espacio es difícil de visualizar. Y no sé si tienen el segundo video, porque en el fondo lo que está pasando acá es que no solo los planetas se están moviendo, el Sol también está viajando a una velocidad increíble. Se está trasladando. Se está trasladando. Y en ese viaje arrastra los planetas alrededor. Por lo tanto, la verdadera imagen es esta. Y esta es la imagen como que nadie tiene en su mente. Es una especie de resorte la trayectoria. Exactamente. Por lo tanto, no es la visión que tenemos siempre, sino que el Sol va viajando y nos va arrastrando a todos. Y tiene tanto calor, tiene tanta energía que se está generando, porque el Sol es como un horno gigante nuclear que genera un montón de viento solar, partículas cargadas, eso todo el tiempo, y eso se lanza para todas direcciones. Viento solar son explosiones desde la superficie de plasma de la superficie del Sol. Y ahí uno dice, basta que el Sol estornude, que tenga un poquito de refrigerio, una tormenta, lo que sea, inmediatamente nos afecta a nosotros de una manera impresionante. A todos los planetas. Ahora, miren, ahí está. Justo se ve esta luz como amarilla alrededor. Eso es viento solar. Esas son partículas que se lanzan todo el tiempo. Nuestro planeta no se ve tan afectado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que se conoce como campo magnético. Y eso nos protege. Por eso que no nos freímos, ni nos da cáncer, etcétera. Tenemos esa protección. Y por eso existe la vida en las condiciones que la conocemos actualmente. Exactamente. Claro, ahora, no por algunos millones de años. Esto no lo había en visto algún momento, Esto es extraordinario. En algún momento, bueno, tú lo debes saber mejor que yo, pero claro, nosotros no lo vamos a ver, ni quizás ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni bisnietos, ni nada. Pero en algún momento va a venir esta estrella, se va a apagar. Antes de que se apague el Sol va a explotar, entiendo. Sí, exacto. Y ahí, Va a 1, 2, crecer. 3, adiós. Adiós. Va a crecer, va a explotar y claro, y se va probablemente a comer todo. Mira, ahí está, no sé si tú ves esta imagen, José. Esa es la forma en que viaja el Sol. Porque nos vamos moviendo con él. Sí, Nos exactamente. arrastra Por lo todo. tanto, nosotros estamos acostumbrados a ver la imagen desde arriba, pero eso es realmente más o qué menos interesante. cómo va viajando el Sol y cómo van los planetas girando. Por lo tanto, el Sol tiene llamaradas solares, que son eyecciones de energía muy potentes, ¿no? Son como un Kamehameha, si estuviéramos viendo Dragon Ball, o un estornudo, una llamarada. Como una ola. Una ola. Ahora, por Una eso bocanada. una bocanada. No siempre nos va a llegar. Como vamos viajando alrededor, a veces puede que nos llegue, a veces puede que no. Claro. Pero el ciclo, o sea, el Sol tiene ciclos. Y hay un estudio, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Hay un estudio chileno que hicieron varios físicos y una física de la Universidad de Chile, publicada el año 2021, en la revista que se llama Clima Espacial. Me gusta esa revista, Y me voy a fue suscribir. el más leído, uno de los más leídos del 2021. Esa métrica se conoció hace poco. Y por eso quisimos contactar a Pablo Moya, uno de los autores principales que entiendo está en contacto con nosotros. Porque lo que se alerta acá es de una posible geotormenta, una tormenta solar extrema. Hola, Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. ¿cómo están? Mucho gusto. Pablo, ¿Escuchan bien? ayer escuchamos perfecto. Ayer estuvimos conversando con Pablo y él estábamos hablando un poquito del alcance de esto. ¿Por qué? Porque en muchas partes se está hablando de que podríamos estar frente a una tormenta solar extrema, grande, y se ponía la palabra inminente, y eso efectivamente prende mucho las alertas. Por lo tanto, Pablo, primero saludarte, gracias por estar en contacto con nosotros. Sabemos que estás de vacaciones, unos días de descanso, así que gracias por este contacto, pero para que la gente lo pueda entender, ¿qué podría generar, en términos sencillos, en términos terrenales, una tormenta geomagnética producida por un ciclo solar o por una llamarada solar muy potente? Sí, oye, muchas gracias por la invitación. Y
Bueno, las tormentas geomagnéticas pueden ser como los terremotos, pueden ser muy pequeñitas, pueden ser medianas o pueden ser intensas o extremas. Entonces, una pequeñita, la verdad es que en Chile no se va a sentir. En algunos países se va a ver una aurora boreal o austral muy bonita, pero más que eso no va a pasar. Pero si llegase a haber un evento muy extremo, probablemente los satélites de comunicación fallarían o se echarían a perder, o podrían haber problemas en centrales eléctricas, y eso nos podría dejar en apagón por algunas horas, días o quizás un poco más. Pero, como les decía, eso que sea así de intenso o extremo no es muy probable que ocurra mañana. ¿Sabes qué pasa, Pablo? Qué rico poder saludarte. Además, bueno, lo admiro profundamente, todo su conocimiento. Fíjate que hay varias descripciones que asustan y alertan también a través de las redes sociales. Porque una cosa es esto que mencionabas, ¿no es cierto?, que puede ser una falla ahí en la conexión o que se apague un ratito. Pero fíjate que también se hablaba de algo bien apocalíptico, que era como, no sé, va a dejar de existir el ser humano, vamos a volver a la época, no sé. De las cavernas. Era pero terrible. O sea, lo que uno leía, que qué iba a pasar cuando no esté el hombre, iban a las especies. O sea, había de verdad una descripción con respecto a esto que puede pasar que daba mucho susto. Lo que pasa, y aquí Pablo, bueno, el que tiene el detalle, pero imagínense por un día, porque esto ha pasado antes. Ha habido tormentas solares potentes en el pasado. Ya ha habido afectación en el 2003, incluso antes, pero eran momentos en que no estábamos tan conectados, fíjate. No teníamos esta dependencia que tenemos hoy día. O sea, de verdad. Yo tengo acá en la mano algo conectado. Tengo el teléfono, el reloj, etcétera. Pongámonos un día que fallen los GPS, que no se pueda volar. Pero una pregunta. ¿Por qué una tormenta solar nos genera un apagón? Eso es lo que yo quiero saber, así como de una manera bien simple. Apagón de conectividad, digamos, por el tema de los satélites, porque los ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la temperatura? Es una excelente pregunta. Estamos hablando de mucha energía acá y que obviamente afecta a todo lo que son los conductores. ¿Pero se quema? Por lo tanto, sí, podría haber, en este caso, por ejemplo, con las centrales eléctricas. Pablo, tú estás escuchando toda esta conversación. La pregunta que hace José es súper buena. ¿Por qué una tormenta solar? ¿Por qué esta energía que viene desde el sol, por esta llamarada eventualmente, va a afectar todos estos sistemas? ¿Se queman los conductores? ¿Qué es lo que pasa? A ver, lo que pasa, cuando hay una aurora boreal, cuando se ve esas luces de colores súper lindas, lo que está sobre nuestras cabezas, a unos 100 o 200 kilómetros de altura, son corrientes en el espacio. Esas corrientes en el espacio pueden producir otras corrientes en la superficie de la Tierra, que se llaman corrientes geoinducidas, en cualquier conductor, por ejemplo, en un ducto metálico, en una línea de alta tensión, y por lo tanto pueden producirle daño a esos aparatos. Y obviamente, lo que pasa es que el Sol emite el viento solar, como decía Daniel, constantemente, pero de vez en cuando lo emite de forma más violenta. Y esto ha pasado siempre, desde que existe el Sol, desde que existe la Tierra. Y a veces ocurre como un gran terremoto, un gran evento de emisión del Sol que golpea el campo terrestre y produce lo que se llama una gran tormenta geomagnética. Oye, y se producen todos estos efectos visuales. Podría pasar. La última vez que hubo uno gigante fue en el siglo XIX, en 1860 más o menos. Ah, mira. ¿Y es posible predecir cuándo va a ser las consecuencias? No estamos tan conectados. En ese tiempo, ¿cuáles fueron las consecuencias y cómo quedó el registro en la Tierra? Hay registros súper interesantes, por ejemplo, de que la gente podía leer el diario de noche con la luz de la aurora en Chile. ¿En serio? Exactamente. En Chile no se ve la aurora en general, a menos que sea un evento muy grande. Pero esa vez se vio y la gente podía leer el diario. Y en los países que tenían más tecnología, por ejemplo en Estados Unidos, que usaban el telégrafo, la línea del telégrafo, que es un gran cable de metal, los operadores veían que saltaban chispas del cable, lo desconectaron de la corriente, de la corriente eléctrica que producida por el ser humano, ¿cierto? Pero el telégrafo seguía funcionando por la corriente que le inducía la aurora del Oye, espacio. pregunta abierta. ¿Cuánta vida le queda al Sol? ¿Es posible calcularlo? 5.000 millones de años, más o menos. Ah, ya, estamos bien Estamos entonces. bien, Tenemos José, tiempo. sí. Ya. Porque lo que yo he leído respecto de la trayectoria de vida del Sol, como la de cualquier otra estrella, parece que el terminal de una estrella es bien terrible. Sí. O sea, es como terrible. Yo no quiero. Se acaba la vida. Yo, don Jaime, no quiero la estar vida. acá. O sea, se lo digo al tiro. Nadie. ¿Qué pasa cuando una estrella como el Sol muere?
¿Qué pasa con lo que ocurre, qué pasa alrededor, con los planetas que están ahí, en fin? ¿Cómo es el deceso de una estrella? Se acaba la vida si se va el sol. La pues eso lo estrella, sabemos. claro, sí. La estrella, el Sol es una estrella más o menos pequeña, así que no va a explotar como una gran supernova, como las estrellas grandes que podrían explotar realmente. Pero lo que va a pasar es que cuando ya le quede poco combustible al Sol, porque está constantemente quemando hidrógeno y transformándolo en helio con reacciones nucleares, cuando ya se le empieza a acabar el hidrógeno, va a empezar a agrandarse, y va a empezar a tragarse los planetas que estén cerca. Nosotros estamos al aire. Y después de eso, probablemente explote una parte y luego se va a apagar. No vamos a Mira, estar, para José, no vamos a estar. para eso faltan, para que la gente entienda, Pero 5.000 millones de años Para más o lo que menos, no según falta tanto, estimaciones. Dani, Falta para mucho tiempo. esta mega, esto que están Exacto. anunciando. ¿Eso se puede calcular exactamente cuándo Es va a una ser tremenda esta- pregunta, es una tremenda pregunta porque tormenta? lo que ha hecho Pablo con Pablo, tú después dale crédito también a una estudiante magíster, que es justamente la autora principal también de este estudio, pero lo que hicieron ellos fue obviamente agarrar toda la historia que hay detrás, Ya. de lo que hay registrado, saber cuándo se dieron estas tormentas, y también otra cosa interesante que Pablo nos puede contar, el Sol no es estático, evidentemente, está generando energía todo el tiempo, está estornudando todo el tiempo y hay ojos electrónicos de la NASA, de las agencias que están observando qué está pasando con el Sol. Es decir, tenemos un tiempo, si hubiese una llamarada gigantesca, una actividad muy inusual, habrían ciertas alertas que se prenderían rápidamente. La luz se demora 8 minutos en llegar, viaja a la velocidad de la luz, pero esta energía se demoraría un poquito más. Dicho eso, el Sol tiene ciclos. Tiene ciclos que se han estudiado, ciclos que estudian en promedio 11 años. Y eso es muy interesante, Pablo, porque ustedes eso también lo integran a Pero sus cada cálculos. 11 años, ¿qué es lo que pasa? Mira, Pablo, ¿qué pasa cada 11 años? ¿Qué pasa con estos ciclos del Sol? El Sol es una estrella que, claro, la vemos que está iluminándonos constantemente, pero tiene ciclos internos. Esos ciclos internos están principalmente relacionados con la generación de campos magnéticos al interior del Sol. Y ese ciclo aproximadamente de baja actividad solar, que significa poco campo magnético en la superficie, y mucho campo magnético en la superficie, que es el que produce estos eventos, dura como 11 años. Entonces, aproximadamente cada 11 años el Sol pasa de un estado de baja actividad, después sube, llega a un máximo de actividad, y luego vuelve a bajar, y ahí pasaron como 11 años. Esto lo estamos estudiando como humanidad desde hace cientos de años. Hoy día estamos en el ciclo solar número 25, desde que se empezó a registrar. O sea, han pasado por lo menos 250 años desde que empezamos a registrarlo. Y el Sol ha tenido esta actividad que se puede medir en el número de manchas solares que se observan con un telescopio, con un filtro o por un satélite. Ahora, una Y pregunta. eso lo sabemos. En ese momento exacto, estamos en el ciclo 25 y estamos Una pregunta. subiendo en el nivel de actividad. Sí, estamos en el hasta máximo hasta todavía. el 11. Ya. Preguntas bien infantiles, porque uno también... Es un niño. Soy un niño, un poquito inocente. Oiga, Pero los niños son muy curiosos y hacen muy buenas sí, Y preguntas. pues. José también es curioso. Yo también soy bastante curioso, después le voy a contar en qué. Pero, ¿el Sol es solo gas? O sea, si uno... hagamos un ejercicio de ficción, que no se puede, pero si uno hiciera una super mega nave que pueda soportar todo el calor del Sol y uno entrar al Sol, ¿llegaría a alguna superficie o es simplemente gas? Es una bola de gas, entiendo yo, es una bola de gas caliente. De hecho, mencionó algunos de los gases que están ahí, dijo el tema del helio, se están dando reacciones nucleares O sea, internas todo el no hay tiempo. nunca una superficie de nada. No sé, ahí Pablo podría saber un poco más. Yo entiendo que es una bola de gas que está muy, muy caliente. No hay una superficie rocosa como el caso de Exacto. Es por No, eso roca, no, es una estrella de plasma, que es los gases muy calientes que se incendian como una vela o como el fuego. ¿Ya? Es el estado de la materia que se llama plasma. Las estrellas están hechas de plasma y no es sólido. O sea, en Podría- estricto Somos rigor... polvo de estrella, nosotros como dijo el Exacto. profe Massa. Así es. En estricto rigor, entonces, uno, sí, volviendo a este ejercicio de ficción que no es real, pero si uno pudiese hacer una cápsula que soportara toda la temperatura posible, uno podría traspasar el Sol, digamos. Solo Superman. Bueno. Exactamente, pero podrías. Pero uno Podría. Estoy haciendo Sí, una sí, predicción de ficción. No estoy 100% seguro si ya... Claro, porque cuando nos acercamos hacia el centro es más denso y podría ser como más un líquido que un gas. Ya, ok.